Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de esta primera materia del tercer cuatrimestre que hemos estado abordando, psicología de la segunda y tercera edad. Una materia que pareciera sencilla, pero que nos aporta gran parte del conocimiento necesario para desarrollarnos profesionalmente. Entonces, el día de hoy nos toca desarrollarnos en un tema que va de lleno para nuestra carrera: la inteligencia emocional dentro de la vejez o dentro de la vida adulta. Recuerden que estamos comparando, estamos viendo todo este desarrollo. Nos hemos enfocado mucho a la vejez porque es donde menos se le da ese peso, mas no significa que no esté relacionado dentro de un ámbito de una adultez, ¿no? Entonces, para entender qué es la inteligencia emocional dentro del adulto, dentro del anciano, tengo que definir primeramente qué es inteligencia emocional. Y se nos dice que es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos. Cuando yo tengo esa capacidad de percibir qué estoy sintiendo propiamente y qué está sintiendo el otro, se dice que voy a tener la inteligencia emocional. Y para tener esta inteligencia no solamente es percibirlo, sino también la habilidad de manejarlos de manera satisfactoria. Ustedes han visto personas que dices, bueno, es que se le está viendo en la cara que se está derrumbando y tú estás duro y dale, duro y dale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al final a cabo no tenemos una inteligencia emocional porque no estamos percibiendo qué está pasando con ese sujeto, ¿no? Entonces, será de suma importancia trabajar esta parte. ¿Quién lo propone? Ahora, para entender esta parte de la inteligencia múltiple nos tenemos que remontar bastantes décadas a un autor que es Daniel Goleman, que es el autor principal de estas inteligencias múltiples, no inteligencia emocional, de las inteligencias múltiples, que se puede organizar en 5 grandes competencias. Una, conocer propiamente, Daniel Goleman es de inteligencias emocionales. Conocer propiamente nuestras emociones. Muchas veces llegamos a terapia, llegamos con los docentes, llegamos con los amigos, llegamos a cualquier lado y te preguntan, ¿qué tienes? No sé, no, nada, no sé, es que como que me siento raro. Ah, perfecto, primero tenemos que desarrollarnos. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás percibiendo? ¿Cómo estás tomando toda esa situación? ¿Va? 2, autocontrol de sentimientos para adecuarlos al momento. Sé que no es un momento para romperme en llanto, entonces voy a buscar el momento adecuado para hacerlo. Es decir, por ejemplo, muchas veces llegan a ir a un funeral, a un sepelio, y de repente no falta el tío que se está carcajeando, pues ya se murió, ya, risas, jajaja y todo ello, ¿no? Parte del duelo, sí, pero al final a cabo no hay una correcta adecuación de ese sentir para el momento donde se está haciendo, ¿no? Estás viendo que pues tal vez no era tu familiar directo, pero pues no te pongas a hacer chistes de esa índole, porque tal vez el otro pues no los perciba como chistes, sino como una agresión. Lo mismo pasa de decir, gran dicho mexicano, ¿no? A donde vayas, haz lo que vieres. Y pues si estás yendo a la iglesia, pues ponte a rezar. Argumentaba tiempo atrás. Dice, yo recuerdo una vez donde me fui de pinta, no entré al bachillerato. Digo, bueno, ya no entré. Éramos un grupo de amigos y nos fuimos a jugar billar. Y mientras todos estábamos jugando billar, este amigo estaba en friega haciendo la tarea, haciendo los trabajos. ¿Y qué dejaron? Estamos haciendo esto.
¿De qué sirve que te hayas saltado las clases si vas a estar más preocupado por ello? Vas a estar haciendo ello. Al final acabo es cierta responsabilidad, no digo que no. Pero, pues para ese caso se hubiera quedado en la escuela, ¿no? Y esa es la situación de que pues hay que adaptarnos al momento, hay que adaptarnos a las situaciones específicas que se van presentando en esas situaciones. Ahora, en esa situación, también nos decía este autor que la automotivación para alcanzar las metas era de suma importancia. Yo puedo tener todas las herramientas o no, pero una de las partes fundamentales o primordiales es que yo me encuentre motivado ante todos esos objetivos a alcanzar. Yo puedo decir, pues no quiero estudiar. Esta es una carrera que no me gustó, que ya era mi última opción, que me dijeron, pues tienes que estudiar porque así la familia, pero yo no estoy motivado a alcanzar mis metas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues al final acabó, no lo voy a hacer. Por así me pongan todo enfrente. La motivación es de suma importancia y tiene que ser propia, no tiene que venir de afuera. Porque cuando hablamos de sentires, de emociones, esa motivación tendría que ser individual. Ok. Reconocimiento de las emociones ajenas. Era lo que yo les decía. Muchas veces como psicólogos es algo fundamental que yo reconozca esa emoción que tú estás presentando, que esa emoción que tú estás trayendo a terapia. ¿Por qué? Porque al final acabo psicólogo que no desarrolle ese ojo clínico, que no desarrolle esa habilidad, pues quedará en el limbo. Y quedará en el limbo en una situación donde pues simplemente va a escuchar, pero no va a percibir cómo lo está diciendo. La persona puede llegar diciendo todo está bien, pero sus acciones te dice todo lo contrario. Entonces yo no me puedo quedar con que todo está bien. Tengo que indagar en todo ello. Entonces es necesario tanto como sociedad como psicólogos. Y la destreza para relacionarnos adecuadamente. Es decir, sé que no me caes bien, pero eres mi compañero de trabajo, eres mi compañero de escuela, eres pues cierto familiar. No te estoy pidiendo que tengas una amistad enorme con esa persona, pero sí que sepas llevar la fiesta tranquila, como comúnmente se dice, que te puedas desarrollar adecuadamente con esa persona. No hay una situación de amistad, pero sí hay una situación donde pues te vas a desarrollar. Por ejemplo, en lo personal yo soy una persona divorciada. Tengo una hija en común con esa persona. Entonces mi hija tiene 9 años. ¿Qué es lo que pasa? Yo me divorcio desde que tenía 3, 4 años. Lo que sucede es que pues al principio pues hay conflictos tal vez de pareja, no de padres. Entonces tenemos que aprender a convivir porque al final a cabo nos vamos a ver, al menos hasta que cumpla 18 años. Tal vez nos veamos toda la vida. Pero esa es una situación de decir, bueno, vamos limando asperezas para poder desarrollarnos bien como ese vínculo paterno o materno, no más. Entonces tenemos que ir desarrollando destrezas para desarrollarnos principalmente con aquellos que no nos causan un interés o no nos caen bien, porque con los otros pues es fácil desarrollarse, pero lo difícil es con estas personas. ¿Qué pasa? Para Howard Gardner, que es quien ahora sí propone las inteligencias múltiples, espacial, intrafamiliar, naturalística, musical, etcétera, etcétera, etcétera.
nos propone dos grandes inteligencias relacionadas al tema, tienen que ver con esta inteligencia emocional. Una, la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de comprender a los demás, que es una inteligencia que ustedes tienen que desarrollar sí porque sí. Esa capacidad de desarrollarte y entender, tener ese entendimiento con las demás personas. Es decir, simplemente viendo cómo se comportan las personas, tú puedes tener una idea. No puedes decir, mira, esta persona tiene así, 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 no, porque sería agresión. Pero sí tener una idea de, esta persona puede que tenga esto, shalala, shalala, ¿no? Muchas personas, muchos psicólogos, es el punto de que me ha tocado cuando dan clases, es decir, pues si quieres, ¿no? Si no, pues sí, ya murió, ya te enfermaste, ya perdiste a tu mascota, pues ya compréndelo y sigue adelante. Y se vuelven muy robotizados, se vuelven tan crudos como la carrera y llegan a perder esa comprensión del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no se desarrollan completamente. Al final a cabo, pacientes pues ya no están teniendo esa atención adecuada por parte de esa persona porque no está comprendiendo. Hay personas que dicen, pues sí, es que pues perdí un bebé. O sea, sí, pero es que no le puedes llamar bebé porque todavía no había nacido, es un feto, si acaso, ¿no? Entonces yo no sé por qué está sufriendo si no había nacido. Que es un discurso que se da mucho en el área médica con doctores. Se vuelven muy crudos. Ya cuando te dicen tienes cáncer, tienes diabetes, tienes un tumor, ya te lo dicen como si fuera lo más normal y no están desarrollándose completamente. Por ejemplo, en lo caso personal, mi mamá tuvo cáncer. Entonces, cuando le dieron ese diagnóstico de cáncer, era un doctor que se estaba quedando dormido, tal vez por la sobrecarga de trabajo, pero ya estaba cabeceando, y de repente le suelta, usted tiene cáncer, señora, aquí ya no la vamos a atender, se tiene que ir al área de oncología. Y le voy a dar sus papeles, pero ya necesita usted ya sacar su cita. Y yo así de, espérate tantito, ¿sabes? ¿Te das cuenta lo que dijiste? ¿Te estás dando cuenta cómo lo estás diciendo? Que es un golpe de realidad enorme para el paciente. Entonces, tú no puedes llegar a decir a tu paciente, oye, ¿qué crees? Toda tu vida es tu culpa, porque tú decidiste que así fuera. Porque al final a cabo le vas a dar en la torre con una situación que pues que no sabes si es cierta. Y si fuera cierta, pues no se la arrojes así, porque estás tratando con un ser humano donde se puede arrebatar la vida por esas situaciones. Entonces, en el área médica, en el área de psicología, no es la excepción, pues se van haciendo muy crudos. Y ustedes ya lo han de haber identificado, que ya hay cosas familiares que dicen, pues sí, pero ya no me afecta. Ya que se den en la torre ellos. Sí, porque te estás volviendo crudo. Hasta cierto punto la carrera te vuelve así. ¿Va? Ahora, la inteligencia intrapersonal. La primera fue interpersonal. Esta es intrapersonal. Intra de dentro de. Conocimiento de uno mismo. ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Qué es lo que puedes cambiar? ¿Qué es lo que no? Y toda esa situación es conocimiento propio. Conocimiento propio de una situación X, pero que tú sepas que puedes o no puedes. Y eso va referente, por ejemplo, en la vida de un psicólogo. Por el afán de tener pacientes. Y se los digo porque luego me pasó algunos años atrás. Hace apenas tuve una clase con un sociólogo.
se está dando una clase de criminología y psicoanálisis. Entonces el invitado fue un sociólogo, donde nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes cuándo pudieron decir, ya soy psicólogo? ¿No? No, pues acabando la carrera, que yo, mira. Dice, pero ¿actuaste de la forma correcta con tus primeros pacientes? No, pues sí me equivoqué. ¿Hasta cuándo te pudiste decir psicólogo? No, había quien decía, no, pues que a los 5, 6, 7, 8, 10 años haber egresado. Hay quien decía antes, claro está. Pero al final acabó, en ese punto, muchas veces, y me pasa, ¿no? Lo veo tanto con alumnos, tanto con colegas, que salen y dicen, yo atiendo familias, pareja, depresión, ansiedad, sexualidad, niños, terapia de juego, y se avientan un catálogo enorme. Y yo te pregunto a ti, ¿crees que esa persona recién egresada, recién graduada, tenga todos esos conocimientos para abarcar? Honestamente, luego yo entiendo que ustedes son estudiantes, pero precisamente tengo que hacer esa reflexión con ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes no se ponen a estudiar a partir de ahorita, vamos a cometer tantos errores, y solamente que nuestros errores son propios y los volvemos parte de la sociedad, parte de esos pacientes, y no tendrían que ser así. Entonces, al final al cabo, tú puedes atender todo. Eso lo tengo clarísimo. Que lo hagas bien es diferente. Mejor empieza con uno. Yo empiezo a atender a adolescentes. Ah, pues sí, porque yo estudié, leí, me preparé, tomé un curso, tomé la carrera, tomé todo esto para desarrollarme en la adolescente. Y serás muy bueno en lo que haces. Y serás muy bueno en tu profesión, en esa área. Y después te vas a seguir especializando en otra cosa. Yo lo decía, yo empecé a dar clases muy joven, realmente por necesidad, por oportunidad, por gracia divina. Y decía, pues yo ya llevo más de 15 años dando clases, yo ya sé. ¿Qué me vas a enseñar tú? Le decía a muchos directores. Pero ese era el ego hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dije, no, pues creo que si ya me dediqué 15 años a esto, me tengo que preparar más. Ah, ahí va la maestría en educación. Y me empiezo a desarrollar y le digo, pues sí, hay cosas que ya conocía, yo cosas muy nuevas, y pues voy aprendiendo. Ya después dije, pues como que a mi consultorio, a mi clínica le hace falta algo. No conocimiento referente a las terapias, porque eso tengo claro que mis terapeutas, un servidor, pues lo podemos obtener y lo hemos obtenido. Hace falta administración. ¿Y qué hago? Me meto un doctorado en administración. Ese es un conocimiento intrapersonal. Saber mis debilidades, saber mis fortalezas. Ahora, yo te pregunto, si tú tienes una situación que no has solucionado, llámese rompimiento, llámese un problema familiar, llámese XY, yo te invito a que vayas a terapia, lo trabajes propiamente para ti, para que cuando llegue tu paciente, pues no te reflejes, no quieras trabajar lo tuyo a través de ese paciente. ¿Por qué? Porque ni le ayudarás, ni te ayudarás, porque las situaciones son diferentes. Entonces, por eso el psicólogo tiene que ir a terapia. Yo no te puedo obligar si tú no quieres, porque es un proceso muy personal, es un proceso que tú tienes que tomar la decisión. Entonces, si tú no quieres hacerlo, no te puedo obligar. Sin embargo, te puedo decir que allá afuera
pasará la factura. Y ya no es como en un estudiante, donde te puedes equivocar. Si tú cometes un error allá afuera, pues vas de por medio, pues tus estudios, tu cédula profesional, una cuestión legal, puede llegar hasta la cárcel por mala praxis. Entonces, te invito a que empecemos a conocernos intrapersonalmente. Ya, terminando con ese paréntesis muy enorme y muy, pues un poquito triste. Pero al final acabó, tiene que saberlo. El psicólogo primeramente se tiene que conocer. Ya después iremos trabajando en todo ello. El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en relación con los demás. La inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas, equilibrarlas y trabajar en todo ello. No es decir, ya porque conoces inteligencia emocional no significa que no vas a llorar. No. Yo puedo regular esa situación de decir, ok, quiero llorar, voy a llorar. ¿Cómo voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar? ¿En qué intensidad voy a llorar? Ah, pues es que se te rompió el lápiz, por ejemplo, pasa en los niños. Se le rompió el juguete y llanto. Y uno como adulto, pues es que ¿por qué lloras? Así desconsoladamente. Es que tú como adulto ya regulas un poquito más esa parte. El niño no. El anciano no. O se creería que el adulto también, pero pues no es así. Ah, pues sí, ya perdiste trabajo, ¿por qué llora? A ver. Ah, no, porque al final acabo no aprendemos a regularlo. Me siento triste. Oye, llego con la pareja. Oye, ¿qué crees? Tengo ganas de llorar. No sé por qué, pero me siento así como que ganas de llorar. Lloro, pero le voy a dar un significado. ¿En qué intensidad? Ah, pues sí voy a agarrarme 5 minutos para llorar. Puede ser más, puede ser menos. Ya saqué la emoción. Ahora sí analizo por qué. Ah, pues que ya me di cuenta y esto y esto y esto. Pero pues simplemente fue una situación pasajera. O si era una situación que se estaba presentando constantemente. Es válido, ¿vale? Aquí hay que aprender a validar las emociones de nuestros viejos. El anciano le da por llorar. ¿Y qué es lo que hace? El hijo, el cuidador. Ah, ya para qué llora. O sea, ni quien esté haciendo nada. Ah, perfecto. Llega esa edad y vamos a ver cómo te van a tratar. Seguramente de la misma forma. Y ahora sí entenderás. Desarrollarás ese aprendizaje, esa inteligencia emocional, ¿no? El aprendizaje de la inteligencia emocional no tiene límites de edad. A cualquier edad se puede dar. Según Salovey y Mayer, psicólogos que desarrollaron la inteligencia emocional, la teoría de la inteligencia emocional, esta evoluciona con la edad y la experiencia, desde la infancia hasta la edad adulta. Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Un acrónimo, que es ámate. ¿Qué es un acrónimo? Cada letra de esa palabra va a significar algo. 1, A, de amor. M, de miedo. A, de alegría. T, de tristeza. Y E, de enojo. Que si se dan cuenta son las emociones básicas. Que básicamente te las enseñan intensamente. Solamente que el desagrado y ahí se cambió, ¿no? Pero son las emociones básicas que nacemos con ellas, se van desarrollando. No hay un aprendizaje escolar de todo ello, sino es una situación que se va presentando a través de una cuestión instintiva. Pero esas emociones básicas tienen su función. Por ejemplo, cuando hablamos de amor usualmente lo remontamos a una cuestión del otro. Pero la palabra amor es tan grande que se ha ocupado a lo largo de las eras. Una cuestión prehispánica, una cuestión griega, una cuestión románica, una cuestión oriental. Se ha ocupado la palabra amor, pero se ha malentendido porque siempre se lo arrojamos al otro. Ahora entendamos el amor como una aceptación, una adoración, una afinidad, una amabilidad, un amor desinteresado, caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza, etcétera, etcétera, etcétera.
etcétera. Que al final a cabo esta situación de amor predispone a la protección. Y esa parte de la protección lo aprendemos de nuestros cuidadores, en especial madre. Por eso la madre es tan importante en el desarrollo psíquico del ser humano. Si hay una falta de, pues pasará la factura y todas esas consecuencias. ¿Va? ¿Qué es esa situación? Disculpen. Esa situación de amor, ustedes la tienen que entender con todo su ser. Es que yo amo tanto. Sí, sí amas mucho. Solamente que amas de una forma que se te dijo y no de la forma real. Por ejemplo, ayer estaba en una sesión con un jovencito, tendrá 18 años. Digo joven porque pues, al final a cabo yo soy mucho mayor. Y decía, es que si mi pareja no me está invitando a su casa, ¿yo por qué lo tengo que hacer? Dice, eso no es justo. Digo, a ver, vamos a aclarar ese punto. ¿A ti te gusta invitarla a tu casa? Sí. ¿Deseas invitarlo a tu casa? Sí. ¿Te la pasas bien invitado a tu casa? Sí. Ok. ¿Por qué te tendrías que quitar algo que tú quieres? Algo que tú adoras, algo que tú amas, simplemente por castigar a la otra persona. ¿Crees que eso sea amor? Es que no es justo. Luego sí, tal vez no sea justo para alguien, pero la justicia viene de una cuestión moral, de un contexto. El amor al final y al cabo tendría que ser desinteresado, como se les ha dicho algunas veces. Entonces, profe, si mi pareja yo le estoy dando y no me da, eso no es amor, profe. No. Si tú buscas dar para que te den, no es amor. Pero si tú dices, es que estos tenis me gustaron para mi pareja, porque según se vería bien, y se los doy desinteresadamente, que no me entregue nada a cambio, eso sí es amor. Y se dan cuenta cómo simplemente la confusión de esa palabra causa tanto malestar en los ancianos. Es decir, a los hijos, es que yo te di la vida, por mí tienes todo, yo te lo di todo. ¿Para qué? ¿Para que te cuidaran de viejo? Pues sí. No, entonces no es amor. Tú se los diste porque quisiste, no porque te los hayan pedido. Y es una situación que se tiene que entender. El hijo no pidió nacer. Quien decidió tenerlo fueron los padres. Entonces, por ese poco, mucho amor, pues no le puedes reclamar al hijo. Sin embargo, el padre no le puede exigir al hijo. Y el hijo sí. Una cuestión psicológica sí, tal vez, pero que tienen que entender. Y así nos podríamos ir con todas las emociones. El miedo, la alegría, la tristeza, que ya se les está poniendo en sus diapositivas, pero que tenemos que entender que el amor muchas veces lo ponemos como una de las emociones secundarias y no, tiene que ser primaria. ¿Por qué? Porque es el primer vínculo que se crea con el otro, en este caso madre. Y también la ansiedad. Ustedes a partir de este momento tienen que entender algo bien sencillo. Ustedes ya no pueden decir, es que estoy nervioso. Bueno, sí estás nervioso, porque si no morirías. Porque cuando hablamos de nervios, hablamos del sistema nervioso. Todos aquellos nervios que van desde el sistema, desde el encéfalo, el cerebro, hasta todo el cuerpo. Esos son nervios. No el acto de una predisposición al futuro, que esa es la ansiedad. Ustedes se encuentran ansiosos. Y tenemos que ir modificando nuestro vocabulario, porque es el gran error de nuestra sociedad. Ocupar palabras sin saber qué significa. Por ejemplo, me decían apenas en
en terapia. Es que no alcanzo a divisar todo lo que va a traer esta situación. Digo, es que no te divises, no te separes, no te fragmentes. No, es que me refiero a que no alcanzo a ver. No, es que la palabra divisar sí tiene que ver de no ver con claridad, pero su etimología es de dividirse. Entonces, no te tienes que dividir para ver todo desde diferentes ángulos. Te tienes que conjuntar para poderlo ver en su totalidad y ahora sí tomar una decisión. Entonces, ese es el gran punto de las palabras erróneas dentro de la psicología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Inteligencia emocional, y a través de todas estas nuevas emociones, que para que los entiendan más bien, con un mejor contexto o de forma más fácil, pues aquí se les presenta un pequeño diagrama, ¿no? Donde aparece una manita que representa los 5 sentidos que te harán tener un contacto con la realidad: la vista, olfato, gusto, oído y tacto, ¿no? Que al sentir todo ello van a provocar emociones como la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se desarrolla una inteligencia emocional, yo le podré decir que sí a conocer las emociones, a identificar emociones, a controlar las emociones, la regulación de estas y el reconocimiento de estas. Ahora, si no hay una inteligencia emocional, pues se van a generar percepciones subjetivas, acorde a lo que yo creo, sentimientos inadecuados, pensamientos irracionales y conductas aversivas. Y se dan cuenta cómo tan sencillamente con educación, que algo que a nosotros no nos enseñaron, al menos a la gente de mi generación o más grande, no teníamos una materia que hoy sí tienen, que es inteligencia emocional o como de orientación emocional. Tienen varios nombres que se les ponen en las escuelas primarias, que es precisamente enseñarles a regular todo esto, porque se dieron cuenta que el adulto que decía, en mis tiempos no existía psicólogo, el psicólogo era la chancla, pues se dieron cuenta que no está tan chévere arreglar los problemas con los golpes, que esas personas no hacen un cambio realmente, y que obviamente el educar a nuevas generaciones de la misma forma no está llevando a algo bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues te meto una clase educativa para todo ello, que tú te desarrolles adecuadamente, asertivamente. ¿Qué es lo que va a pasar entre ellos dos? La inteligencia emocional y los pensamientos, sentimientos, van a estar extremadamente ligados para la salud o la enfermedad. Una emoción no trabajada adecuadamente provocará una enfermedad. Es decir, de repente ya veo gente que se está rasque y no es porque le picó un mosquito, es porque es ansiedad y le da comezón. Y después ya tienen sus manchas, ya tienen sus rasguños, ya tienen una afectación cutánea. ¿Qué pasa con el anciano? Pues empiezan a surgir enfermedades que tal vez antes no estaban. Llámese diabetes, llámese hipertensión, que son achaques propios de la edad, tal vez sí, pero que se desarrollan ampliamente con una emoción no trabajada. Que eso ya lo veremos cuando veamos psicosomatización en psicopatología. Emociones más sentimientos positivos, felicidad y salud. Emociones más sentimientos negativos, sufrimiento y enfermedad. Lo que decía Erik Erikson, esperanza versus desesperanza. Es cierto que hay ciertas emociones que se nos han metido a la cabeza, que hay emociones buenas y malas, y no es cierto, no hay emociones ni buenas y malas. Hay emociones que no son tan agradables, hay emociones que afligen y hay otras que se sienten bien bonitas. Tal vez esas emociones que no queremos sentir son ira,
sufrimiento, culpa, impotencia, estrés, represión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es agradable, pero necesitas sentirlas para aprender de ellas. Un conocido me decía, es que pues no, tengo miedo a estar solo. Y por eso busca una pareja y otra y otra y otra. Y de repente le digo, pues es que tienes que sentirlo para poder saber qué es esa soledad y poder enfrentarte a ti ante esa soledad, y por ende cambiarán muchas cosas en tu vida. Pero si tú no enfrentas ello, pues obviamente va a haber una problemática. La estar buscando siempre, pero siempre vivirás con el miedo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con esas emociones displacenteras? Vivirlas, al igual que las placenteras. La amistad, la felicidad, la bondad, el amor, el todo. Tienes que vivirlas, tienes que trabajarlas en ti primeramente para que tú las reconozcas. Es decir, a mí me tomó un divorcio para decir, ay, ahora sí sé qué es estar con otra persona y no tener miedo a que se vaya, porque sé que se puede ir. Y ahora sí disfruto la relación, porque sí sé que si termina mañana, la gocé, y que si termina en 10 años, la gocé, y si no termina más que por una situación de muerte, la gocé. Pero esto se aprende viviendo esas emociones, no antes. Dicen ahí, uno no experimenta en cabeza ajena, que sería tan fantástico, porque al final a cabo pues tendremos una sociedad mucho más sana. Pero no, tenemos que irnos, nos metemos a la boca del lobo, sufrimos y ahora sí, pues aprendemos. Si es que aprendemos, si no nos toca repetir una y otra y otra y otra y otra vez, que eso en psicoanálisis lo llamamos repetición a la compulsión. ¿Qué pasa con las vejez? Las emociones se van a hacer más intensas. ¿Por qué? Porque a través de la pérdida de los sentidos, que es una cuestión propia de la edad, ya sea una cuestión de envejecimiento sano o patológico, pues va a haber una pérdida a cierto punto de esos sentidos, y esa pérdida va a causar sufrimiento, va a causar angustia, porque ya no se pueden desarrollar de la misma forma que lo hacían antes. Hay personas que dedicaron toda su vida a trabajar al campo, a una empresa, y de repente ya no pueden porque ya se cansan, ya no se lo dejan los hijos, o ya hay una incapacidad por una enfermedad, y obviamente viene todo ese bombardeo de emociones que llevan al abuelo a tener más tendencias a deprimirse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esas personas ancianas? Esa constante retroalimentación de, oye, sí, ya lo hiciste, ya trabajaste, ya no tienes las mismas capacidades, pero mira todo lo que lograste, acompañarlos, escucharlos, estar con ellos. No piden mucho, solamente que pues el joven, el adulto, no se da el tiempo. Es un gran problema a través de la situación emocional de la vejez, que es una situación peculiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a investigar, que eso precisamente hay una investigación dentro de sus diapositivas, se darán cuenta que el anciano es muy propenso a muchas cosas, no solamente una enfermedad física, porque el sistema inmunológico va fallando, va causando una pérdida de sus funciones, de sus capacidades, sino que es tan propenso a la depresión, que lo único que quiere es sentirse funcional. Cuando yo entiendo esa emoción del adulto, que sí, se vuelven enojones, se vuelven erráticos, pero entiendo por qué es mucho más fácil lidiar. Desafortunadamente, por parte de mi familia materna, me sobra un abuelo, afortunadamente, pero soy el único psicólogo que está en la familia. Ahí tengo otros familiares con otras profesiones o sin profesión, es lo de menos.
¿A qué voy con todo ello? Mi abuela ha cambiado mucho a lo largo de la historia, de su tiempo, ¿no? De su historia. ¿Por qué? Porque primeramente era una persona muy cerrada en temas distintos que tal vez para mi generación eran tan normales. Uno de ellos sexualidad, parejas, expresar sentimientos y todo ello, ¿no? Y de repente llega dicen los tíos, el sobrino imberbe, el nieto imberbe, porque empiezo a hablar, ¿no? Sí, yo tengo novia, tengo pareja, tengo esto, chalala, y son temas que no me causan ningún tabú. Y le empezaba a preguntar a la abuela, ¿y usted cómo conoció al abuelo? ¿Y cómo se enamoró? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? Y empezaba un cuestionamiento que tal vez era incómodo a las primeras ocasiones, pero pues era, al menos en mi caso, era necesario pues para conocer un poquito de mi historia familiar. Hoy en día mi abuela tiene 82 años. Y es una persona pues que ya tiene sus achaques de la edad. Y de repente digo, voy a hacer una fiesta. Vengo a invitarlos y me dice, ay hijo, es que no tengo para ponerte nada. Le digo, pues no le estoy pidiendo nada. No, ¿cómo voy a llegar así? Y de repente dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer una gelatina. Le digo, sí, pero de que la que usted me quiera dar. Dice, y llega con una gelatinita, ay, es poquito, mi hijo, pero pues es algo para ti. Le digo, muchísimas gracias. Y véngase, vamos a comerla, usted y yo. Al final acabo el reconocer esa situación de, pues no me interesa que sea el precio. Sé que la hizo, sé que se paró, se hizo su gelatina. Y el acto de comerla juntos es un acto de reconocer. Pero lo veo con mis primos que dicen, pues no voy a ver nunca a la abuela. No voy a reconocerla. Y de repente, pues vemos a la abuela ahí todo achicopalada. Le digo, véngase, vamos a jugar un baraja. Véngase, vamos a jugar dominó, que le encanta. Entonces decía, ese acto de escuchar al abuelo es tan sencillo y tan complicado. Simplemente lo que tú le vas a dar es el tiempo. Porque no te pide nada más. Tengo otro abuelo, afortunadamente tiene 86 años. Él pues tiene una situación económica por su pensión muy buena. Y lo único que lo van a ver los nietos, los hijos, es, papá, deme dinero. Y yo así de, no, oye, venle y tráele. O sea, yo no le voy a dar, gana mucho más que yo, para acabar. Luego yo no voy a llegar y decir, aquí tenga dinero, porque no le hace falta. Pero sí, es decir, véngase, vamos a su pueblo, hasta San Juan, y mucho lejos más. Pero ese es el acto, chicos, que ustedes tienen que comprender tanto propiamente con su familia, o si los tienen ancianos, a trabajar con ello para que después lleguen a terapia esas personas y tú sepas decir, no me está pidiendo que le solucione sus problemas, me está pidiendo que le escuche. Por eso cuando llego a hacer servicio social, porque me gusta atender a personas de escasos recursos que no tienen una capacidad para solventar un costo de un terapeuta, pues digo, bueno, no siempre porque también tengo que vivir de ello, pero hay veces que me dicen, ¿sabe qué? Pues no tenemos para la terapia, o pues que no, somos de escasos recursos, y pues mi mamá está en cama y no alcanzamos. Digo, no se preocupe, yo agarro mi carro, voy hasta su lugar, doy la terapia y ya. ¿Por qué? Porque al final acabo, si esto lo supieran gran parte de la sociedad, el abuelo no sería una carga para el país, sería una situación de respeto y de sabiduría como lo es en otras culturas. Entonces simplemente es inteligencia emocional y lo planteo con muchos ejemplos, tal vez muchos de mi vida, porque al final acabo tiene que conocerlo en la parte real. Yo no puedo hablar de su vida porque no los conozco,
pero sí puedo hablar de mi vida y darles un ejemplo de, mira, se trabaja así. No digo que soy perfecto, no, estoy muy lejos de serlo perfecto, pero sé que hay bases de la carrera que puedo aplicar en esa carrera. Entonces, les deseo un excelente día. Váyanse con sus abuelitos, con un abuelito, adopten un abuelito, escúchenlo. No es necesario que hagan tantas cosas, escúchenlos, cómanse unas pepitas, lo que puedan con ellos y verán cómo cambian mucho y desarrollan una inteligencia artificial e emocional en toda esta situación de nuestra sociedad.